Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de esta sección titulada Verdades Incómodas. Y es que en reiteradas ocasiones hemos hablado aquí en el canal de la responsabilidad que deben tener los medios audiovisuales a la hora de representar ciertas problemáticas, ciertas minorías o comunidades. Pero asimismo un tema que es recurrente a la hora de hablar de esta misma responsabilidad es la responsabilidad que tienen quizás con aquellas personas que no hacen parte de su público objetivo, o asimismo la manera en la que representan ciertas situaciones o acciones quizás un poco delicadas para la sociedad en sus historias, películas, etc. Y ese es justamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Pues qué tanta responsabilidad y qué tanto cuidado deben tener estas producciones a la hora de representar ciertas acciones, o por el contrario deberían quizás tomar un camino mucho más libre, basándose en el hecho de que no son contenidos educativos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero como siempre les recuerdo, yo no soy el maestro de la verdad ni nada por el estilo, por lo que está la sección de comentarios para que de manera respetuosa, madura y con argumentos dejen su opinión al respecto del tema de este video. Y es que definitivamente este es un tema bastante complejo que ha llevado a que distintas personas en el ámbito académico y asimismo en distintos ámbitos se den a la tarea de analizar cómo los contenidos representan ciertos aspectos de la realidad y asimismo qué tanta responsabilidad deben tener con el espectador o en el televidente. Y es que en este caso nos vamos a centrar muchísimo en el caso específico de las series BL, donde este tema es bastante recurrente, pues muchas series se atreven a representar ciertos aspectos que en la vida real claramente, digámoslo así, no deben llevarse bajo ninguna circunstancia y que definitivamente no se deben llegar a romantizar bajo ninguna circunstancia también, hablando principalmente sobre ciertos crímenes o actos definitivamente deleznables. Pero considero que como muchos otros temas que se tocan en esta sección, es algo que no podemos detenernos a vernos desde la perspectiva de claro o oscuro, pues considero que existen muchísimos matices. Como ustedes sabrán, siempre he sido una persona que está muy, digámoslo así, desde una perspectiva crítica a la hora de lo que nos muestran las series, y si bien apoyo completamente el tema de que no se debe representar de una manera romántica actos que definitivamente no se deben consentir bajo ninguna circunstancia, también me considero una persona que le parece importante la libertad de las mismas producciones, series y contenidos, especialmente en el mundo del voice love, a la hora de representar y de tratar ciertas relaciones. Todo esto bajo el mismo argumento de que todos estos contenidos en ninguna situación buscan ser contenidos educativos como tal, que le den a la misma población o a los mismos espectadores una base o un modelo por el cual puedan, no sé, a lo mejor de esta manera idealizar cómo pueden considerar su relación o cuál es el camino correcto. Por lo que considero que el punto más importante a la hora de tratar estos contenidos como las series BL, películas, animes, mangas o realmente todo lo que tenga que ver con el contenido voice love siempre debe ser desde el punto de vista del entretenimiento y no desde ese punto de vista de la educación. Pues claramente como espectadores considero yo que tenemos que luchar por el tema de que no se romanticen ciertas acciones que quizás son bastante, lamentablemente, así constantes en el mundo del BL, pero tampoco considero que deberíamos tratar de cancelar o de eliminar todo aquel contenido que claramente no se asocie a una vista quizás correcta o natural de lo que podría llegar a ser una relación. Pues al final de cuentas es importante mencionar que estos contenidos siempre van a ser completamente de entretenimiento, y si bien es importante que nunca lleguen a romantizar esas acciones que claramente puedan generar en el espectador quizás un mensaje un poco distorsionado, aún así también querer limitarles su libertad a la hora de como tal tratar ciertos temas o representar ciertas cuestiones que claramente son más que todo para el entretenimiento o para que los fans nos llame la atención y demás, pues claramente estaríamos como tal casi asesinando a estos mismos contenidos. Pues muchas veces creo que esas acciones un poco dramáticas, un poco sobreactuadas o incluso un poco negativas son las que muchas veces nos llaman la atención de este mismo tipo de contenidos, como siempre sin llegar como tal a la romantización de que eso se acepte. Asimismo me parece importante que no podemos olvidar que todos estos contenidos tienen una misma regulación, tienen ya una regulación establecida, ya sea por la misma plataforma
plataforma donde lo muestran o asimismo por las mismas cadenas televisoras. Pues al final de cuentas estos contenidos no se salen, digámoslo así, de lo que las leyes de cada país, de cada medio, etcétera, están establecidas para este mismo tipo de contenidos. Por lo que claramente lo que muestran en pantalla, todas estas series, películas, etcétera, siempre van a estar delimitados por las mismas reglas que los países, estados, las comisiones de medios, etcétera, de cada país, pues justamente considera que sea correcto para el rango de edad y el público objetivo que como tal cada una de estas series tiene. Asimismo me parece muy importante mencionar que muchas veces, muchos de los problemas que se dan, digámoslo así, a la hora de hablar estos contenidos, son justamente por aquellas personas, aquellos fans, espectadores o televidentes que no hacen parte del público objetivo de las series, pero que aún así las consumen. Lamentablemente, pues, tenemos la situación que con los distintos medios, las distintas plataformas, o asimismo la misma libertad que existe ahorita en la actualidad, es muy difícil regular qué tipo de personas, qué rangos de edad, de qué nacionalidades, etcétera, justamente consumen los mismos contenidos. Pues no podemos olvidar que las series BL están enfocadas a un público adolescente que no entra, digámoslo así, en contenidos infantiles, sino que definitivamente muestran situaciones que ya un adolescente, a pesar de no considerarse un adulto completamente, ya tiene la capacidad para entender, para razonar, y asimismo para entender que lo que está viendo es mucho contenido de entretenimiento, más no un ejemplo que tiene que emular en la vida real. Por lo que realmente culpar a las mismas productoras o a las series, a los guionistas o a todo el equipo detrás, justamente de que haya cierta parte de la población que se sale de ese rango de edad específico y que quizás de manera biológica, física, no tiene la misma capacidad para consumir esto y aún así lo consumen, considero que es algo que ya se sale de las manos de las productoras y de las televisoras y ya pasa completamente a la responsabilidad de los padres o acudientes de estas mismas personas. Pues al final de cuentas considero que estos niños o niñas o personas demasiado jóvenes que consumen este tipo de contenidos, realmente quienes deben tener la responsabilidad son justamente sus acudientes, sus padres, y no se le debe pedir a las grandes productoras, a los guionistas, etcétera, que cambien o modifiquen sus contenidos, pues una pequeña parte de su audiencia se sale de ese control que debería definitivamente estar como tal desde la casa, desde los acudientes, desde los padres, y asimismo tampoco como tal quitarles la responsabilidad, pues al final de cuentas estas personas que tienen como tal la obligación de guiar a estos menores de edad, a estas personas demasiado jóvenes, deben ser quienes delimiten el contenido que vean y asimismo quienes se den a la tarea de explicarles, no las mismas series o las productoras, pues al final de cuentas es muy difícil regular qué contenido lo ve qué persona, y especialmente en el mundo de ahora en el que nos encontramos, donde realmente es muy fácil desde cualquier parte del mundo acceder a todo tipo de contenido, independientemente de que sea apto o no para el rango, la situación y las distintas características de cada persona. Aún así, con este punto de opinión muy personal mío, tampoco considero y tampoco quiero llamar a que veamos todo lo que las series hacen desde un punto de vista como tal positivo o permitírsele todo. Considero que siempre todo contenido debemos verlo desde un punto de vista crítico, sin olvidar también las razones, las justificaciones y el inicio de todos estos contenidos. Pues tampoco podemos pedirle a estos contenidos que sean algo distinto de lo que están pensados desde su comienzo. Debemos siempre tener una mirada crítica, pero sin olvidar justamente todos los puntos que mencioné en este video, y especialmente recordar, yo creo lo más importante, que todos estos contenidos que vemos, especialmente hablando de series BL, películas, mangas, manhwas y todo este tipo de contenido Boys Love, definitivamente no son un ejemplo de cómo se debe llevar una relación, no son una representación 100% real de una comunidad o una minoría. Y asimismo, nunca debemos tomar estos contenidos de entretenimiento como un contenido educativo. Para eso existen otros tipos de contenidos justamente que sí buscan ser educativos, que buscan ayudar a personas como tal para conocerse más, para identificar más, para hacer más análisis. Para eso ya existe mucho otro contenido que sí está pensado desde el comienzo para considerarse educativo. Este contenido de entretenimiento siempre tenemos que verlo desde esa perspectiva, y aunque tengamos una mirada crítica y tengamos la posibilidad de dar nuestra opinión frente a lo que vemos, nunca olvidemos que al final de cuentas es un contenido para un público específico, que es un contenido con ciertas normas, reglas, y que asimismo siempre va a estar enfocado al entretenimiento y no como tal a educarte sobre una relación
excepción, una minoría o realmente nada. Es solo para disfrutar, no para aprender. Pero les recuerdo, esta fue mi opinión al respecto, no soy el maestro de la verdad ni nada por el estilo, por lo que está la sección de comentarios para que de manera respetuosa, madura y con argumentos me dejen su opinión al respecto sobre este tema. Muchas gracias por ver, espero leer sus comentarios. Como siempre les recuerdo, denle like, comenten, compartan, suscríbanse y nos veremos en un próximo video de Verdades Incómodas. Así que adiosito.